luminoso. En el día de hoy abordaremos los versículos que restan, del 8 al 10, que son una clara continuación y se tienen que entender como un todo de los versículos que ya dejamos atrás y explicamos la semana pasada. Y la palabra del Señor dice así, si les parece hacemos la lectura entera. Capítulo 1, versículo 5 en adelante dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí nos quedamos la semana pasada. Versos 8, 9 y 10 dicen: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. A su palabra. Bien. Podemos ver en estos últimos versos que tenemos delante la segunda antítesis que nos ofrece el apóstol Juan para que podamos comprender bien aquello que nos quiere enseñar. La semana pasada la antítesis estaba entre la luz y las tinieblas e intentemos demostrar qué se referían esta luz y estas tinieblas. Tranquilo, no se preocupen. Queríamos entender a qué se referían y intentemos explicar a qué se refería esta luz y estas tinieblas. Y hablemos de que esta luz y estas tinieblas tenían que ver con la obediencia y la desobediencia. ¿Me siguen? En esta ocasión nos habla directamente ya acerca del pecado, poniendo el énfasis en la importancia que tiene el admitirlo o desmentirlo. A tal grado es esto que los versículos 8 y 10 señalan una vez más como mentirosos a aquellos que desmienten tal verdad. Y en consecuencia se nos dice que nos engañamos a nosotros mismos, que hacemos mentiroso a Dios y que ni la verdad ni la palabra está en nosotros. ¿Me siguen? Aquellos que niegan que tienen pecado, una de las consecuencias las menciona claramente. Nos engañamos a nosotros mismos, hacemos mentiroso a Dios y la verdad y la palabra no están en nosotros cuando decimos y negamos que no tenemos pecado. Mientras que el versículo 9, la contraria, la antítesis, nos enseña la gracia que reciben aquellos que sí reconocen su pecado. Es tanta la importancia de admitir o desmentir el pecado que creo conveniente en el día de hoy volver a hacer un repaso general de algunos aspectos que el pecado es para comprender bien el por qué Juan es tan contundente en cuanto a todo esto. Por tanto, en primer lugar, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de pecado? Una vez más, por enésima vez, pero es tan necesario. ¿A qué se refiere la Biblia cuando se habla de pecado? Esta pregunta parece que a estas alturas es absurda, porque ¿qué sentido tiene hablar de pecado a una iglesia cristiana que muchos de ustedes llevan 50 años transitando este camino, ¿verdad? Pues la verdad que en muchas ocasiones la respuesta que podemos llegar a tener en nuestro repertorio cuando nos preguntan acerca del pecado está muy alejada de la realidad. Simplemente pregúntatelo a ti mismo e intenta responderte, o pregúntale a alguien y escucha la respuesta que te da acerca de lo que es en realidad el pecado. Y esto es porque hoy en día la definición del pecado se ha diluido, se ha tergiversado, se ha disfrazado de lo que en realidad las Escrituras nos muestran respecto de él. Se le ha puesto un disfraz, ciertas capas que distorsionan la realidad de lo que en realidad el pecado es. Partiendo de la base que ni siquiera se quiere mencionar la palabra pecado directamente, no vaya a ser que esta palabra pecado espante a la gente. Partiendo de esa base,
No digamos lo que es, no mencionemos pecado, no vaya a ser que la gente se espante si le decimos que peca. Y es por eso que se modula, se cambia, se utilizan otras expresiones que ni siquiera son sinónimos de pecado. Se habla de error, se equivocó. Se habla de debilidad, se habla de falta, se cometió una falta, pero nunca se dice pecó, cometiste un pecado. ¿Se han dado cuenta? ¿No han escuchado esto alguna vez? Fue una falta, se equivocó, es débil, fue un error. No, fue pecado. Y cuando se habla de pecado, que se menciona pecado, se señala el pecado en base a la subjetividad de cada individuo y a la vez de cada iglesia en particular. Sí es pecado, pero según el criterio de cada cual. Y para la mayoría el pecado se simplifica mucho. Porque es un pecado que no se basa en lo que la Escritura dice, es un pecado en lo que se basa en lo que la gente de una iglesia y sus líderes dicen. Por tanto, el pecado queda distorsionado y en base a la iglesia en que estés, el pecado cambia y se modula y es diferente porque no hay un nexo común que una al cristianismo, que señale lo que es pecado, porque no se toma la Biblia para definirlo, sino la subjetividad del individuo. Y por tanto, en base a las diferentes iglesias que estés, así es pecado esto o no lo es. Y lo que es pecado en un lugar, en otro no lo es. Es una locura, ¿verdad? Y en la mayoría de iglesias, como decía, se simplifica. Y el pecado se ha delimitado, se ha encapsulado en la borrachera, la drogadicción, el adulterio y el asesinato. Si tú no bebes, no te drogas, no fornicas y no matas, no eres pecador, eres cristiano. Cuando el pecado se extiende y hay infinidad de formas de transgredir. Es por eso que decimos que aunque parezca una pregunta demasiado obvia, en base a la respuesta que nos encontramos, nos daremos cuenta que no lo es tanto. Y es por eso que de vez en cuando nos vemos en la responsabilidad de ir recordando lo que es pecado. Tiene que usted ir recordándose lo que es pecado. Y yo como pastor tengo que ir recordando a la iglesia lo que en realidad es pecado para que no nos distorsionemos de la realidad de lo que es. ¿Entienden? De una manera muy sencilla y en el mismo contexto de nuestra propia carta de Primera de Juan, daremos la descripción de lo que es pecado. En nuestra propia carta la encontramos, ya que unos capítulos más para adelante, en el capítulo 3, concretamente en el versículo 4, dice, escucha bien, abre tus oídos, memoriza esta descripción de lo que es en realidad el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. No es una falta, no es un error, no es una historia, es infracción de la ley de Dios. Esta es la manera más clara y directa que las Escrituras definen lo que es pecado, una infracción de la ley. Y no se refiere a una ley establecida por el hombre, no se refiere a que un hombre considera algo bueno y malo y en base a su propio concepto y moralidad establece lo que es pecado, no se refiere a una confesión de fe, por muy histórica que sea, ni a ningún principio establecido de ninguna organización ni denominación religiosa, se refiere a la ley de Dios, a la instrucción de Dios, dada a los hombres por vía del mandamiento, establecida en el compendio total de las Escrituras. Eso es pecado. Por tanto, cuando un hombre o una mujer hacen aquello que Dios prohibió o no hacen aquello que Dios mandó, están cometiendo pecado por cuanto están transgrediendo la ley de Dios. Si Dios dice y no hago y Dios prohíbe y hago, transgredo la ley de Dios, por tanto estoy pecando. No hierro, no falto, peco. ¿Entienden? Pero profundicemos un poco más en el tema, si les parece. Aunque ya hemos establecido que el pecado es la infracción de la ley,
Abran bien los oídos porque esto es importante entenderlo. No todos los pecados son iguales y no todos los pecados están en el mismo contexto y se realizan en el mismo contexto. Y por favor, no me confundan con esto, sino que apliquemos madurez y conocimiento. En ningún caso estoy minimizando ningún tipo de pecado que se pueda cometer, en ningún caso. O estoy haciendo algún tipo de concesión a algún pecado en particular. Esto es bueno quizá, para nada. El pecado es pecado, ni mucho menos mi intención es minimizar algunos de los aspectos de los pecados. Simplemente estoy presentando el hecho bíblico de que el pecado tiene diferentes formas de abordarlo y entenderlo, y este mismo se desarrolla en diferentes contextos, nada más para el conocimiento de la Iglesia y ampliar en nuestro conocimiento de lo que es en realidad esta transgresión de la ley. Dicho esto, cuando la mayoría de personas, incluidos los cristianos, oyen la palabra pecado, como hemos demostrado, en el mejor de los casos damos la definición que recién hemos mencionado. Pero pocos conocemos que hay diferentes palabras y contextos para definir pecado. Yo estoy seguro que si les digo qué es pecado, ustedes me dan esta definición y no entienden que hay a lo mejor, o quizá no conocían que hay más definiciones o más aspectos de este pecado. En el hebreo, el idioma desde donde tenemos que partir para comprender todo esto, porque si no es imposible, nos encontramos por lo menos con tres palabras tres palabras a destacar para definir la palabra pecado. Por un lado, jatá, por otro lado, avón y por otro lado, peshá. Son tres palabras que las tres tienen que ver con el pecado, pero que apuntan a rasgos diferentes. Estas palabras tienen sus equivalentes en el griego del Nuevo Testamento, como veremos en un momento, y en ambos idiomas y contextos tienen un significado distinto e identifican un escenario diferente. Todas son pecado, pero ofrecen un significado diferente y se ubican en un escenario de pecaminosidad diferente. Por un lado tenemos la palabra jatá. Esta forma de definir pecado es la más común que encontramos en las Escrituras, tanto en el hebreo como en el griego. Levítico capítulo 4, versículos 2 dice: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare, jatá, pecare, por hierro en alguno de los mandamientos del Señor sobre cosas que no se han de hacer o hiciere alguna de ellas, dice la palabra del Señor. Su equivalente en el griego, por ejemplo, lo encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, y esta palabra es hamartía, ustedes ya la conocen, y están destituidos de la gloria de Dios. Hamartía, jatá, en Levítico y en Romanos, en hebreo y en griego, sus equivalentes de jatá, de pecado. Ambas palabras apuntan a lo mismo en cuanto a lo que pecado se refiere. Por un lado, señalan a un pecado voluntario y consciente, pero, o sea, un pecado con consciencia de que uno peca, pero sobre todo en la mayoría de los contextos en que estas palabras aparecen, lo que señalan es un pecado involuntario o una desviación moral condicionada por el descuido. O sea, por causa del descuido hay una desviación moral que me lleva a pecar. Obviamente es pecado, ni lo minimizamos, pero está en ese contexto de descuido por causa de esa desviación moral. Esta forma de pecado se describe en muchas ocasiones como errar el blanco. ¿Han escuchado esto alguna vez? Errar el blanco. Esta definición no es inventada, sino también bíblica, ya que no solo es una de las definiciones de las palabras que hemos mencionado, sino que nos encontramos, por ejemplo, con lo que dice Jueces capítulo 20, versículo 16, dice: de todas aquellas gentes que habían 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda y un cabello, a un cabello, y no erraban, noten, y utiliza la palabra jatá para errar, hamartía en griego, si vamos a la Septuaginta, entendiendo de que jatá, hamartía, pecado en este contexto tiene que ver con errar en el blanco, con intentar acertar y fallar por causa del descuido y no haber estado previamente entrenado. ¿Me entienden? Este pecado es el más común en el Nuevo Testamento, porque en la mayoría de los casos es el pecado que se aplica a un cristiano verdadero, a un cristiano que ha sufrido el milagro de la regeneración. Señala ese pecado que cometemos por descuido.
Y escuchen bien, cuando hablo de descuido, no hablo que pecamos sin darnos cuenta. No hablo de un descuido de, ay, pequé, no me di cuenta. No hablo de ese descuido, de como que me caí en el hoyo sin darme cuenta. Puede pasar, pero no es el caso. Puede pasar que a veces el impulso momentáneo me lleva a pecar, pero hablo del descuido previo al pecado. O sea, es un pecado no por el descuido inmediato, es un pecado por el descuido previo al pecado que cometo. Por tanto, como tengo un descuido previo, yo peco, hamartía, hierro en el blanco, porque no estoy preparado como corresponde. ¿Me siguen? Es ese pecado que no se hace en rebeldía, que no se comete con negligencia mirando al cielo en contra de la voluntad de Dios. Dios, me dices eso, pero yo te ignoro, voy a pecar. No es este pecado, Jatá. Los cristianos no pecan de esta manera. Es ese pecado que menciona el apóstol, no para dar una excusa, sino para evidenciar un hecho de la condición del hombre. Pablo, cuando habla de en Romanos 7 del pecado que tiene, no habla para dar una excusa a la iglesia de que normalice el pecado. Es normal que pequemos, no. Simplemente presenta una realidad en la persona. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Notan? Hay una ley en nuestra mente que ama a Dios y no peca en rebeldía en contra de Dios, pero hay una ley en nuestros miembros que se rebela contra la ley de nuestra mente y lo que quiero hacer no lo hago por cuanto estoy descuidado, hierro en el blanco. Peco, jatá, martía. ¿Entienden? Es ese pecado que menciona el apóstol Juan y estudiaremos la semana que viene. En el capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Porque está en ese contexto. Por tanto, aunque es pecado, por cuanto es infracción de la ley, no es un pecado de rebeldía que invalida el pacto de Dios o te señala como un falso hermano, sino un pecado que lo que señala es la debilidad del hombre, el descuido del hombre, la negligencia del hombre frente a la carne, inclusive a aquellos que hemos sido y hemos sufrido el milagro de la regeneración. Y simplemente echa un vistazo a tu trayectoria en el Señor y verás como cuando te has descuidado has cometido un pecado por hierro en ese sentido, por causa de nuestra negligencia. No fue inconsciente, eras consciente de lo que hacías, pero está en este contexto. Sin rebeldía, porque somos hijos de Dios. ¿Han entendido? Amén. Por otro lado tenemos el pecado que se conoce como abón. Esta definición de pecado es mucho más grave que jatá y se presenta en un contexto completamente diferente al que hemos mencionado. Abón tiene que ver con lo que conocemos como iniquidad, perversidad, degradación moral. ¿Notan ya la gravedad? Esto ya nos saca del contexto de un cristiano regenerado y nos pone en la condición de alguien que aún no ha sido conocido por Dios. Y eso lo decimos por la sencilla razón de que su condición de perversidad e indolencia frente al pecado lo señala. Indolencia, o sea que no se duele cuando peca. Y aún más, es el pecado que movió a Dios Todopoderoso a mandar a su Hijo a morir en la cruz. Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros abón. Por nuestros pecados, por nuestra iniquidad, perversidad, degradación moral. ¿Notan? El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos todos curados. Un contexto de salvación desde la oscuridad y la tiniebla. Por eso el Señor mueve y manda a su Hijo a rescatar al hombre por medio de su sacrificio que estaba en este pecado de abón y de iniquidad. En este caso, el equivalente en el griego nos muestra aún más información al respecto.
La palabra que nos encontramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 23, dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra que se usa aquí para pecado, equivalente a maldad, es, ¿saben cuál? Anomia. ¿Y saben lo que es anomia? Antiley. Apartaros de mí, aquellos que vais en contra de la ley. Señalando así a alguien que no solo no ha sido regenerado, que no ha sido depositado, que no ha depositado su fe en el Hijo de Dios y que vive aún sujeto al pecado de su vieja naturaleza, una vida en anomia, una vida en contra de la ley de Dios. Y si ya hemos establecido que el pecado es infracción de la ley y vivo en contra, anomia de la ley sin ley, por tanto, mi vida es una total infracción y pecado. Por tanto, queda claro no solo que el pecado conocido como Abón es más grave que el pecado conocido como Jatá, sino que también el pecado conocido como Abón señala a un inconverso y se ve en un contexto de hombres y mujeres que no tienen a Dios. Ya no estamos delante de alguien que por descuido peca. Ya no estamos delante de alguien que por su descuido y no cuidar su vida espiritual hierra el blanco. Ya no estamos con alguien que peca y se duele. Estamos delante de una persona que va en contra de la ley de Dios, que es indolente frente al pecado y que su vida está llena de perversidad y oscuridad. Abón, gente que aún no ha sido regenerada ni tocada por Dios. Gente que le es imposible no pecar. Esto ya lo hemos explicado muchas veces, ¿no? Gente que le es imposible no pecar, porque está sujeta a su deseo. El cristiano, cuando es regenerado, se ha dicho de paso, cuando somos regenerados, tenemos la capacidad ahora, por medio de su Espíritu Santo, gracias a los méritos del Señor Jesucristo, de luchar en contra de nuestros deseos. Porque todos tenemos libre albedrío, pero tenemos un libre albedrío sujeto a aquello que deseamos. La gente hace lo que quiere, pero en base a lo que desea, hace todo lo malo. Pero cuando eres cristiano, ahora tienes la capacidad de hacer lo bueno, algo que antes no podías. ¿Entienden esto, no? Y por último nos encontramos con el pecado conocido como Peshá, no Pesaj, que es Pascua, Peshá. Como hemos dicho, el pecado es pecado. ¿Amén? Y todo está en contexto de infracción de la ley y todo tiene consecuencias, todo. No obstante, como podemos ver, esto parece como que vaya en aumento conforme vamos profundizando en los diferentes niveles de pecaminosidad. Ahora en este caso Pesha nos lo va a demostrar y la prueba definitiva la tenemos con esta definición de pecado. Esta definición la podemos encontrar en reiteradas ocasiones, tanto en su definición hebrea como en su equivalente griego, como lo estamos haciendo hasta el momento. En Isaías capítulo 1, versículo 2 dice: oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. ¿Me siguen? Hebreos, capítulo 2, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución. En ambos casos, tanto rebelaron, Peshá, como transgresión, parábasis, quiere señalar exactamente lo mismo. Aquí tenemos transgresión y rebeldía. Se rebelaron, que es Peshá, que es el pecado Peshá, y transgresión, que su equivalente en griego es parábasis, quiere señalar lo mismo. Escuchen, una traición voluntaria, un deseo consciente y premeditado de ir en contra de Dios, de abolir e ignorar en sus corazones por medio de la conducta el pacto que Dios quiere establecer con el hombre vía arrepentimiento, fe y obediencia por medio de la gracia. Una completa transgresión, una rebelión en el corazón.
Es por eso que este pecado es el más grave de todos y es el pecado que propició, escuchen, la caída del hombre. Es el pecado que se despertó en el corazón de Adán, aunque no lo parezca. Podemos leer en el capítulo 5 de Romanos esta comparación entre el destrozo que propició la descendencia de Adán, y la inmensidad de la reparación de Cristo, el cual es el postrer Adán, mediante su sacrificio. Y en ese capítulo leemos, por ejemplo, lo siguiente, Romanos capítulo 5, versículo 14, dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Hubo siempre pecado, aunque no fue de la manera de la transgresión de Adán. Y señalamos a Adán y no a Eva, no solo porque es la cabeza representativa de la humanidad, sino porque mientras que Eva fue influenciada y engañada por la serpiente, Adán tomó una decisión libre de dicha influencia y solo condicionado por su deseo y la voluntad de su mujer. Por una decisión voluntaria y consciente, un pecado de peshá, un pecado de transgresión que llevó a la ruina a toda la humanidad de una forma absoluta. Eva, la serpiente, dialogó con él. A Adán solo le faltó que Eva le dijera 4 cosas. Y voluntariamente, desde el deseo de su corazón, fue en contra, en transgresión, en rebeldía a todo lo que Dios le dijo. Porque si recuerdan bien, Adán estaba en un lugar de privilegio como ningún otro hombre sobre la faz de la tierra, ya que fue el único hombre hasta el momento, obviamente quitando a Cristo, que tenía la posibilidad de vivir sin pecar. Y aun teniendo la posibilidad de vivir sin pecar, transgredió en pura rebeldía en contra de Dios por su deseo. Por tanto, hemos podido ver que aunque todo es pecado, todo es desobediencia y todo es infracción de la ley, no todos los pecados y todos los contextos son iguales y tienen la misma consecuencia, tanto terrenales y presentes como futuras y eternas. ¿Han entendido esto? Dicho esto, podemos decir ahora con conocimiento lo siguiente, respecto a la contundencia de Juan en cuanto a la negativa del hombre a la hora de decir, no tengo pecado. O sea, una vez ustedes conocen lo que es pecado, todas las ramas del pecado y todo lo que abarca, que es transgresión de la ley, de Abón, de Jatá, de Peshá y de todo esto, ¿cómo puede ser que un hombre diga, no tengo pecado? Es por eso que Juan es contundente en cuanto a todo esto. En cuanto a la negativa del hombre de negar el pecado. Por un lado, que Juan, cuando se refiere a pecado en esta ocasión, ¿se refiere a qué? ¿Hay algún pecado en específico el cual Juan se refiere cuando menciona el que no tiene pecado miente? ¿A uno solo en particular? Creo que no. Abarca a todos los sentidos del pecado. El que dice que no miente, que no tiene pecado, sea Jatá, sea Abón, sea Peshá, sea el que sea, es mentiroso. Noten que dice, por un lado, dice en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, escuchen, no se me pierdan, si decimos que no tenemos pecado, y en el verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, podemos notar cómo apunta tanto al pecado que mora en nosotros, tenemos, debido a nuestra naturaleza caída, como al pecado que cometemos, hemos. Si decimos que no tenemos pecado original, el primer pecado del hombre o la consecuencia del pecado del hombre, que es el pecado original, o no hacemos pecado, el pecado que vamos cometiendo a lo largo de nuestra vida. O sea, si dices que no hay en ti pecado, ni que cometes pecado, mientes.
abarcando todos los ámbitos de lo que es el pecado. ¿Me siguen? Por tanto, ambos términos señalan a todos, a convertidos, a inconversos, ya que todos heredan del pecado de Adán y todos, de una forma u otra, ya sea que practiquen el pecado con rebeldía o aquellos que cometen pecado por yerro, todos estamos bajo la condición de una u otra manera con el pecado. Es por eso que todos aquellos que lo niegan, mienten. Cuando decíamos al comienzo del sermón la contundencia de Juan en cuanto a la negación de la gente respecto al pecado, llamándoles mentirosos, está justificada por lo evidente, como ya hemos demostrado. Pero como vimos, Juan no se queda solo con el calificativo, sino que además nos muestra 3 consecuencias por causa de mantener dicha mentira, por causa de no admitir el pecado que uno tiene. 3 consecuencias: que nos engañamos a nosotros mismos, que hacemos mentiroso a Dios y que ni la verdad ni la palabra está en nosotros. En primer lugar, el que niega el pecado se engaña a sí mismo. Cuando Juan habla de que se engaña a sí mismo, aunque obviamente señala sobre todo a aquel que no tiene a Dios, entendamos que también incluye al cristiano que lo tiene. Porque si el del mundo se engaña, que no tiene pecado, nosotros también nos engañamos cuando ignoramos el pecado que cometemos. Por un lado, aquellos que no tienen a Dios, quizá algunos puedan confundirse y creer que un pecador que no tiene conciencia en cuanto al pecado, no saben nada, están en el mundo, no puede tener conciencia de lo bueno y de lo malo. Pero eso no es cierto y se puede demostrar analizando la conducta y percepción de la moral de la persona. Y como no también por las propias escrituras que lo dicen. En cuanto a la prueba directa sobre el individuo, podemos ver que el ser humano, a pesar de tener una naturaleza caída y estar pervertido en diferentes niveles y no poder negarse a sus deseos, está hecho a semejanza de Dios. No es un animal. Está hecho a semejanza de Dios el hombre. Y por ende, tenemos algo que se conoce como ¿qué? Como conciencia. O sea, esa voz interna que en base al contexto y la situación de cada cual se despierta al cruzar el límite de lo que el individuo entiende como bueno y como malo. Esas líneas son diferentes en cada una, pero todo el mundo tiene un límite. Incluso los asesinos en serie tienen un límite. No, es mi madre no. A los demás sí, pero a mi madre no. Tienen límites, tienen líneas rojas que no cruzan una moralidad que tienen en su corazón. Un tipo de discernimiento de lo que no pueden cruzar. Y eso señala que hay un tipo de conciencia que entienden que hay algo que está bien y hay algo que está mal. Solo hace falta ver a un niño pequeño, esto lo hemos explicado muchas veces, un niño pequeño que no tiene conocimiento, que tiene 2 años, y lo ves que se esconde cuando coge algo que no es suyo. ¿Quién le enseñó a esconderse? Pero como sabe que no es suyo, su conciencia se activa, sabiendo que lo que está haciendo está mal. Le ha quitado el juguete a su hermano, sabe que no es suyo y lo esconde. Y se gira, y cuando su padre le habla, agacha la cabeza, tiene conciencia, moralidad, aunque sea un niño pequeño y no haya tenido conocimiento ni instrucción de la ley. Por tanto, hay una prueba científica, cuantificable en cuanto al ser humano para decir que tenemos conciencia y conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal, aunque no sea cristiano, aunque viva alejado de Dios. Y en cuanto a la prueba bíblica, leemos lo siguiente respecto de aquellos que pecan sin ser hijos de Dios y por tanto no tienen una ley que los regule escrita. Dice Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Entienden esto?
una conciencia escrita en el corazón de todo ser humano que le grita, esto está mal. Sin necesidad de formar parte de una iglesia, ni haber sufrido el milagro de la regeneración, ni tener una ley que le diga lo que está bien o lo que está mal. En la montaña, aislado del mundo, hay cierta moralidad, porque todos están hechos a semejanza e imagen de Dios. Por tanto, el ser humano tiene esa conciencia, pero como decíamos, lo mismo ocurre con los hijos de Dios. Nosotros, a pesar de haber sufrido el milagro de la regeneración y ser partícipes de su Espíritu Santo y además tener las Escrituras como guía y camino, ni estamos exentos de nuestra vieja naturaleza que seguimos arrastrando, ni estamos exentos del pecado que iremos con total seguridad y por desgracia cometiendo. El mundo va a pecar y va a tener conciencia de ese pecado y nosotros también. No podemos negarlo, al igual que el mundo. Es por eso que leemos, por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Han notado la rotundidad y lo absoluto del versículo? Ciertamente, dice, notemos cómo dice, hombre en la tierra. No hay ningún hombre, cuando dice hombre dice mujer, ningún ser humano sobre la tierra que viva toda su vida sin pecar. Solo Cristo puede atribuirse ese mérito. Romanos 3, capítulo 3, versículo 9 al 12 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos. Es por eso que nadie, ni judíos ni gentiles, ni esclavos ni libres, ni cristianos ni inconversos, pueden negar la existencia del pecado en sus vidas. Por tanto, el ser acusados de mentirosos cuando negamos el pecado es completamente justificado. Porque todos, absolutamente todos, en diferentes contextos y situaciones, tenemos relación con el pecado. De ahí que la siguiente consecuencia que Juan nos muestra es que si negamos el pecado, ni la verdad ni la palabra está en nosotros. Ni la verdad ni la palabra está en nosotros. Cuando dice que la verdad no está en nosotros, lo hace a continuación de la negación y el autoengaño. Si dices que no tienes pecado, la verdad no está en ti. Por tanto, esta ausencia de verdad se manifiesta por medio de las dos vías en las cuales la mentira se expresa, como hablábamos la semana pasada, la vía de las palabras y la vía de las acciones. La ausencia de la verdad por la vía de las palabras es porque uno, teniendo todas las evidencias experimentales y bíblicas que demuestran que tenemos pecado, decimos, expresamos que yo no he pecado. Yo no tengo pecado. Por medio de nuestras palabras mentimos. Y la ausencia de la verdad por vía de las acciones es porque aunque decimos que no tenemos pecado, nuestros hechos demuestran lo contrario. Quizá no digo nada. O digo que no tengo pecado, pero mis hechos me delatan. Más simple es imposible. La verdad no está en mí, porque miento con mis palabras y con mis hechos. Miento al decir que no tengo pecado y miento al pecar. ¿Entienden? Pero también nos dice que la palabra no está en nosotros. Y esto es muy fácil de entender, ya que sabemos que la verdad y la palabra aparecen casi como sinónimos en las Escrituras. Verdad y palabra, verdad y escritura. La ley es emet, es verdad. Por tanto, si decimos y caminamos en base a nuestros propios pensamientos, los cuales son contrarios a la palabra, una vez más nuestras palabras y nuestros hechos mienten, atentan contra la verdad y por tanto en contra de la palabra de Dios. Yo no digo verdad y su palabra, que es verdad, no está en mí, porque miento en contra de lo que la palabra me dice. ¿Me sigue la lógica?
Por eso dice que ni la palabra ni la verdad está en ninguno de aquellos que niegan el pecado en sus vidas. Y por último, menciona lo que en mi opinión es lo más grave de todo. La consecuencia más grave de negar nuestro pecado, y es que hacemos mentiroso a Dios. Le hacemos mentiroso a Él. Y esto es muy fácil de entender, ya que, como hemos demostrado, las escrituras que no son otra cosa que la voz de Dios, establecen que no hay ni uno sano, que no hay ni uno que haya pecado, que no haya pecado. Y las escrituras no es algo al margen de Dios, es la voz de Dios escrita. Y Dios ha escrito y ha dicho y ha dejado evidencia de que todo el mundo pecó. Y todo el mundo peca. Por tanto, cuando decimos que no hemos pecado, estamos faltando no solo a la verdad sin más, sino la verdad que Dios ha establecido por medio de las Escrituras respecto a la condición del hombre. Por ende, si Dios ha dicho que pecamos y nosotros decimos que no tenemos pecado, ¿qué estamos diciendo? Miente. Si yo transgredo la ley de Dios y digo no transgredí la ley de Dios, ¿a quién le estoy llamando mentiroso? No solo al prójimo que me señala y me exhorta, sino a Dios que ya me acusó. Si yo digo que no, que soy bueno, que tengo una isla de bondad y que sé cosas, tengo bondad, soy bueno, no soy tan malo, hago cosas, si niego mi naturaleza pecaminosa cuando Dios me ha dicho que tengo una naturaleza pecaminosa, ¿a quién estoy llamando mentiroso? A Dios que me acusó. Por tanto, lo peor de negar el pecado es que lo llamamos a Él mentiroso. Un poquito más. No olvidemos que Juan hace énfasis en todo esto, a ver si se acuerdan bien por qué también, por ese movimiento que, aunque quizá en ese tiempo no se conocía como movimiento gnóstico, ya estaba comenzando a surgir. ¿Recuerdan la introducción? Tiene sentido, conociendo la introducción, por qué hace énfasis Juan en el pecado y en negar el pecado. Una parte de eso. Un movimiento que tenía la particularidad de negar el pecado, ya que se lo atribuía, el pecado que cometía, se lo atribuía a su parte carnal y terrenal, eximiendo así su responsabilidad. Separaban la carne con la tiniebla, con el mundo, con lo pecaminoso, y el alma y el espíritu y el conocimiento con la luz, con lo divino, con lo celestial. Por tanto, cuando pecaban, era su carne la que pecaba, y entonces se encendían en pecados, haciendo una separación entre la carne y el espíritu. Por eso cuando les preguntaban, ¿has pecado?, aunque pecaban, decían que no, porque su alma, su espíritu, para ellos estaba limpia, porque su carne nada tenía que ver con el espíritu. ¿Listos, eh? Por eso es que tiene todo el sentido del mundo estas dos afirmaciones que vemos del apóstol Juan en estos versículos que tanto hoy como la semana pasada examinemos juntos. Por un lado, afirmando rotundamente de que nadie que vive en tinieblas puede tener comunión con Dios porque Dios es luz, y que el que dice que no tiene pecado miente y la verdad no está en él. Mentís los que creéis estas locuras, Juan decía, dejando con sus enseñanzas el pensamiento gnóstico emergente que ya empezaba a fraguarse por los suelos por medio de la rotundidad de la palabra, dejando en evidencia a ellos y a sus discursos. Porque a alguien solo se le puede desmontar con la verdad de la Escritura. Y la Escritura, cuando habla, vence. ¿Lo creéis? Recta final. Si ustedes se esfuerzan en escuchar, yo me esfuerzo en hablar sin escuchar. Es más difícil. Pero bien, mis hermanos, como hemos estado enseñando hasta ahora, la carta de Juan es una carta de contrastes, de opuestos. Y en estos primeros versículos podemos ver
esta antítesis bien definida. Por eso es que mientras que hasta ahora hemos estado viendo durante todo este tiempo el desastre que provoca el negar el pecado en todos sus ámbitos, ¿me siguen? Ahora podemos ver todo lo contrario, la gracia que recibimos por confesarlos. Hay un desastre, una ruina en no confesar ni admitir el pecado, pero hay una gracia superlativa a la hora de confesarlo. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si dices que pecas, que no pecas, mientes, pero si admites tu pecado, Él te perdona. Ya hemos establecido que aquellos que ignoran su pecado se engañan a sí mismos, hacen mentiroso a Dios y la verdad no está en ellos. ¿Amén? Pero queda por mencionar la consecuencia más grave de negar el pecado. Y creo que ustedes ya sospecharán lo que es. La consecuencia más grave de negar el pecado. Y es que aquel que niega su pecado no lo confiesa. Y por cuanto no lo confiesas, no puedes ser perdonado. Y por cuanto no puedes ser perdonado, no puedes ser salvo. Por tanto, la consecuencia más grave de ignorar y negar el pecado es la condenación eterna. ¿A qué se refieren las Escrituras cuando hablamos de confesar el pecado? El que confiesa el pecado, lo admite. ¿A qué se refiere a confesar el pecado? Confesar nuestros pecados tiene que ver con admitir nuestra culpa tras la transgresión de la ley de Dios. Transgredo una ley de Dios y como transgredo la ley de Dios, confieso mi pecado, el pecado que recién acabo de cometer. Tiene que ver con ponernos delante de Él sin excusas. Es que, Señor, me pasó nada, pequé. No erré, no me equivoqué, no hice una falta, pequé delante, transgresor soy, Señor. Ponernos delante de Él sin excusas, reproduciendo con nuestras palabras y poniéndonos en consonancia con la misma sentencia que Él expresa en las Escrituras. Que en nuestro corazón se despierte la misma gravedad que Dios manifiesta respecto al pecado que cometí. A Dios le repugna el pecado, por tanto tiene que haber repugnancia en nuestra confesión, no en la confesión, sino en el pecado que confieso. ¿Me siguen? En otras palabras, si Dios dice que ningún mentiroso puede heredar el reino y nosotros hemos mentido, pediremos perdón al Señor sin minimizar nuestra transgresión, poniendo la mentira al mismo nivel de pecaminosidad que Dios la pone. No, es una mentira. No, Dios señala la mentira como una transgresión de la ley y es altamente grave. Y cuando miento tengo que alinearme en la misma consonancia que Dios tiene respecto al pecado que yo cometí. Por tanto, la confesión de nuestros pecados no son 4 palabras entre dientes. Uy, me acordé, perdóname, Señor. Eso no es confesar. Eso es una falta de respeto. Mientras que conduces, mientras que cocinas, mientras que caminas, mientras que haces deporte, está bien que reflexiones y le pides al Señor, no digo que esté mal, que reflexiones y mientras que le pidas perdón al Señor, pero cuando uno comete un pecado, tiene que ponerse delante del Señor como toca. Uno no puede hacer cosas y pedirle perdón al Señor. ¿Se imaginan que yo les voy a pedir perdón a ustedes cuando les he hecho algo mal y no sé, estoy haciendo malabarismos y pidiéndole perdón? No tiene sentido. El perdón tiene sentido y consciencia cuando soy consciente y vengo de verdad a pedirte perdón. Es por eso que la confesión de pecado tiene que ver con los hijos de Dios. Solo con los hijos de Dios y no tiene cabida en aquellos que no han sufrido el milagro de la regeneración, porque el pecado no solo se confiesa, el pecado se siente.
No es que hago algo y lo digo, hago algo y lo siento y lo digo. Sientes en cada átomo de tu cuerpo el dolor por haber transgredido su ley, el dolor de la consecuencia de haberte alejado de él por causa de nuestra negligencia. Y es por eso que la confesión inducida por el arrepentimiento siempre está envuelta ¿de qué? De lágrimas, de cabezas agachadas, de vergüenza, de humillación. El que comete pecado y es suyo, se le nota. Se nota en la tez de tu piel. Te salen ojeras. Se te borra la sonrisa. No tienes ganas de ver a nadie ni caminar. Y solo puedes pedirle al Señor perdón y el Señor restaura tu corazón y te perdona. Y no solo la confesión tiene implícita las lágrimas y el dolor, cómo no, sino la rectificación del pecado cometido. Como dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Lo mismo que dice Juan. Mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Versos del 1 al 7 y del 8 al 10. Lo mismo. El que engaña dice que no tiene, que es mentiroso, tiene un que no peca, es mentiroso y tiene un problema, no puede prosperar. Pero el que los confiesa y se aparta, este alcanza misericordia. Por eso, mis hermanos, que cuando esa confesión se da en la persona, Él es fiel y justo para perdonar. Justo porque se da en la cruz para pagar nuestro pecado. Fiel porque cumple su palabra y tras pagar nuestra deuda sin merecerlo nos perdona. Fiel y justo, justo y fiel. Y no solo nos perdona, mis hermanos, sino que nos limpia. No nos podemos olvidar que el perdón nos proporciona ¿el qué? Nos proporciona que no se aplique la condena que nos merecemos. Si yo robo algo, tengo que pagar una multa y nos perdonan, no me quitan la culpa, me quitan la pena. Me perdonó el delito que cometí, pero soy culpable del delito que cometí. ¿Pero qué es la justificación? La justificación va más allá. La justificación no solo me quita la culpa, o sea, no solo me quita la pena, sino que también me quita la culpa. La justificación tiene que ver que Cristo pagó por mí y no solo ya no tengo que pagar por lo que hice, sino que me hace justo delante de los ojos del Padre. Me quita la culpa, me quita la pena, pero es que encima me limpia. No solo me quita la culpa, no solo que me quita la pena, sino que me limpia, me quita la mancha de mi iniquidad, quitándome el peso de la carga de mi pasado. Me limpia el vestido, me pone un vestido nuevo, anillo en mi dedo, calzado nuevo, mata al becerro gordo. No solo me perdona, me justifica, sino que me limpia. ¿Qué es este Dios tan misericordioso? Por tanto, ¿cuántas bondades hay en confesar el pecado y cuántas desgracias en negarlo? Así pues, no podemos negar el pecado y mentir por las consecuencias. Afróntalo de cara y confiésalo, porque recibirás misericordia. Por tanto, mis hermanos, en esta tarde, que haya servido el recordar una vez más el pecado, y de vez en cuando es de obligación recordarlo a la Iglesia, esta doctrina tan importante, esta verdad tan importante, y podamos ver y podamos haber visto la gravedad de lo que es el pecado y aún más la gravedad que tiene el no admitirlo. Y al mismo tiempo podamos haber visto la importancia de admitirlo y reconocerlo y confesarlo. Amén. Así que vivamos sin pecar. Vivamos sin pecar. Vivamos sin pecar, mis hermanos, alejados de la transgresión que nos aleja de Dios. Pero si pecamos, confesemos nuestros pecados, porque abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo para la gloria de Dios. Inclina tu cabeza, vamos a orar.